Buenas noches, queridos hermanos. Continuando con los escritos de Luisa en el libro del Reino del Fiat Divino, en medio de las criaturas, Libro de Cielo, volumen 1, iniciamos. Numeral 48. Tercer desposorio, el desposorio de la cruz. Ahora, volviendo de nuevo, diré que mientras Jesús se dignaba a hablarme, muchas veces de su pasión, trataba de predisponer mi alma a la imitación de su vida, diciéndome: Esposa mía, además del desposorio ya cumplido, nos queda ahora por hacer otro, llamado desposorio de la cruz. Sepas que las virtudes se vuelven dulces y amables cuando son animadas y fortalecidas en el injerto de la cruz. Antes de mi venida a la tierra, las penas, los oprobios, los dolores, la pobreza, la enfermedad y todo género de cruces entraban en la categoría de una verdadera confusión e infamia, pero desde que fueron sufridas por mí, todas llegaron a ser santificadas y divinizadas por mi contacto, de modo que cambiaron de aspecto en cuanto se hicieron dulces y gratas, y el alma que tiene la ventaja de poseer alguna de ellas se estima más que honrada, y esto porque ha recibido mi divisa haciéndose así hija de Dios. En cambio, experimentaba lo contrario quien mira y se detiene en la corteza de la cruz, pues encontrándola muy amarga, toma disgusto de ella y se lamenta, ya que la recibe como si fuese dada sin razón. Pero quien ha penetrado adentro, encontrándola muy gustosa y saludable, forma en ella su felicidad. Esposa mía, no ansío otra cosa que crucificarte cuanto antes, ya sea en el alma, ya en el cuerpo. Mientras Jesús se expresaba así, sentía que se me infundían tales ansias de ser crucificada con Él, que muy a menudo repetía: Jesús mío, amor mío, crucifícame pronto contigo. Y cuando Él regresaba, la primera pregunta que le hacía y que juzgaba más importante era acerca de las penas y los dolores de mis pecados y la gracia de ser crucificada con Él. Y me parecía que si obtenía esto, podría estimarme lo más satisfecha, porque creía que con esto lo obtendría todo. Una mañana, finalmente, mi amantísimo Jesús se presentó delante de mí en forma de crucifijo y me dijo que quería verdaderamente crucificarme con Él, y mientras decía esto vi que de sus sacratísimas llagas salían rayos de luz en los que se descubrían los clavos que se dirigían hacia mí. Entonces era tan grande el deseo de que Jesús me crucificase, que me sentía consumir toda por el amor de padecer. Pero en ese momento fui sorprendida por un gran temor que me hizo temblar de pies a cabeza y comenzar luego a sentir tal anonadamiento de mí misma, que me creí del todo indigna de recibir tan rara gracia, por lo cual ya no me atrevía a decir: Señor, crucifícame contigo. Jesús, entre tanto, parecía esperar mi consentimiento para comunicarme tan señalada gracia, y permanecí un rato en este conflicto, pero mientras en lo íntimo de mi alma sentía un deseo tan grande y ardiente de pedir esta gracia, por otra parte sentía toda mi indignidad, y la naturaleza que temblaba con temor y espanto se abstenía de pedir a Jesús el ser crucificada. Y en este estado de ánimo mi amado Jesús
me incitaba intelectualmente a aceptar esta gracia, al punto que, conociendo entonces su querer, me animé a decirle: Esposo santo y crucificado, amor mío, te ruego que me concedas al fin la gracia de ser también yo crucificada contigo, y al mismo tiempo te pido que no hagas aparecer exteriormente ninguna señal de la gracia que me haces. Sí, dame pronto tu sufrimiento y dolor, dame tus llagas, pero que todo lo que pueda sobrevenirme quede oculto a los demás y que solo lo conozcamos tú y yo. Y así me fue otorgada la gracia solicitada, y al momento aquellos rayos de luz, junto con los clavos, se desprendieron de Jesús crucificado y vinieron a herirme manos y pies. Mientras otro rayo de luz más resplandeciente, junto con una lanza, vino a traspasarme el corazón. ¿Quién podría explicar mi gran contento y al mismo tiempo mi dolor? Sobre todo, otro dolor que experimenté en aquel feliz momento, al igual que el gran temor y temblor que poco antes había invadido mi alma. Fue grande la paz, el contento y el dolor que experimenté, y este último fue tan agudo, y lo sentía en las manos, en los pies y en el corazón, que me hacía presentir ya próxima la muerte. Sentía que los huesos de las manos y los pies se rompían en pequeñísimos pedazos, porque experimentaba la acción del clavo dentro de cada herida. Pero no puedo menos de afirmar también que esas llagas me procuraban tan dulce contento que no sé expresarlo con palabras, y mi asombro se hizo vivísimo al sentir que se me comunicaba tal energía y fuerza que mientras por el dolor me sentía morir, al mismo tiempo era sostenida y fortificada por el mismo dolor, de modo que no me hacía morir. Es más, mientras exteriormente no aparecía nada, en mi cuerpo sentía los más angustiosos dolores, y cuando vino el confesor para llamarme a la obediencia y tuvo que aflojarme los brazos, que por la contracción de los nervios estaban petrificados, experimenté dolores mortales en los puntos donde los rayos de luz junto con los clavos y la lanza me habían tocado, y el confesor mandó por obediencia que estos dolores cesaran enseguida, y en efecto, siendo tan agudos que me hacían perder totalmente los sentidos, al instante se mitigaron en gran manera. Oh, prodigio de la santa obediencia, tú has sido todo para mí. Oh, cuántas veces me he encontrado en conflicto de oposición con nuestra hermana, la muerte. Y la obediencia, haciéndome calmar la atrocidad de toda angustia y dolor de muerte, me restituía pronto la vida. Y digo francamente que si estos dolores, ante la obediencia del confesor, no se hubieran mitigado en algo, difícilmente me habría sometido a la autoridad de él. Pero sea siempre bendito el Señor, que ha concedido tal poder a sus ministros, que sustraen incluso a la muerte su presa. Por eso mi aspiración es que todo haya sido de su mayor gloria y para la salvación de las almas. Debo hacer notar también que, cuando salía de mi mortal sopor, no se veía ninguna de dichas señales en mi cuerpo, mientras que volviendo a adormecerme, veía claramente impresas las llagas de mi Jesús, y así me parecía como si esas llagas de Jesús crucificado se hubiesen engastado en mis manos, pies y corazón, de tal modo que me hacían ver como si fueran las mismas de mi Jesús. De cuanto he dicho hasta aquí,
todo se refiere solo al desposorio de la cruz y de las penas que sufrí en la primera crucifixión, porque las otras que sufrí en el curso de los años siguientes son tales y tantas que me sería imposible enumerarlas todas. Pero puesto que se desea que ponga algo por escrito, referiré lo mejor que pueda las más importantes y que más de cerca me afectaron, respecto de las ya mencionadas crucifixiones soportadas hasta 1899. Numeral 49. Jesús da a Luisa el verdadero dolor de los pecados. Pero ante todo hay que observar que siempre que Jesús retornaba después de haberme hecho sufrir la crucifixión, reiteradamente le decía: mi amado Jesús, dame el verdadero dolor de mis pecados, a fin de que, consumidos por el dolor y arrepentimiento de haberte ofendido, puedan ser borrados de mi alma y también de tu memoria. Sí, mi bien, dame tanto dolor cuanto ha sido mi atrevimiento en ofenderte. Más aún, haz que el dolor supere el afecto dedicado al pecado, para que, eliminado y destruido este afecto por el dolor, pueda yo estrecharme más íntimamente a ti. Y Jesús, mientras una vez le pedía esta gracia, me dijo benignamente: ya que tanto te disgusta el haberme ofendido, quiero yo mismo disponerte al dolor. Así podrás comprender la fealdad del pecado y lo amargo del dolor que causa a mi corazón. Por eso di conmigo estas palabras: si yo traspaso el mar, en el mar estás siempre tú. Si bien no te veo, piso la tierra y tú estás bajo mis pies. Pequé. Y Jesús en voz baja, como llorando, añadió: sin embargo te amé y al mismo tiempo te conservé. Mientras Jesús me sugería estas palabras, llegaba a comprender tantas cosas que me es imposible repetirlo todo. Digo solamente que, antes que nada, comprendí la inmensidad, la grandeza y la presencia de Dios en toda cosa, y que en virtud de este tributo suyo, no se le escapa ni aun la sombra de nuestro pensamiento, y más todavía, mi nada, puesta en comparación con una majestad tan grande y tan santa, se reduce a menos que sombra. En la palabra pequé, comprendí la fealdad del pecado y mi maldad y temeridad, por la enorme ofensa hecha a él, al posponerlo a la satisfacción de un momento. Luego fui herida de tan vehemente dolor al oír las palabras: sin embargo te amé y conservé, que me sentí morir, porque él me hizo comprender el inmenso amor que me tenía, incluso en el mismo acto en que lo ponía por debajo de un leve placer, con el que lo ofendía y casi le daba la muerte. Ah, Señor, en la medida en que has sido bueno conmigo, yo he sido ingrata y mala contigo. Muévete a piedad de mí, haciéndome sentir siempre tanto dolor de mis pecados, cuanto ha sido y será siempre tu amor hacia mí.